Espero que se encuentren muy bien. Ya está saliendo el solecito porque esta mañana sí estaba terrible. Pero bueno. Los invito a que abramos la palabra en el Evangelio de San Marcos, capítulo 15. Marcos, capítulo 15, versículos 37 y 38. Dice la palabra del Señor: Mas Jesús, dando una gran voz, expiró. Entonces el velo del templo se rasgó en dos, de arriba a abajo. Señor bendito, 2 versículos de toda tu palabra, Señor, pero repletos de un gran mensaje, Señor. Es el momento cumbre en el que tú entregas tu vida por nosotros, Señor, y haces la obra hermosa de abrir una senda de acercamiento hacia ti. Te damos muchas gracias, Padre bendito. Gracias por todo lo que nos das, por tener la oportunidad de congregarnos hoy aquí en este lugar, por tener el privilegio de poderte adorar, de poder dar lo mejor de nosotros para ti, Señor. Te damos muchas gracias, Señor. Gracias infinitas por la salud y por si hay problemas de salud, Señor, también por la medicina, por los tratamientos, por todo lo que tenemos, Señor, a nuestro alcance. Y todo gracias a ti, Señor bendito. Te entregamos estos momentos en el que compartimos tu palabra. Te pedimos que seas tú hablando a nuestras vidas, llenándonos con ese gozo y explicándonos cada situación que tú quieres que vivamos en nuestras vidas. Te lo agradecemos mucho, Señor. Amén y amén. Bueno, hoy vamos a recordar una historia muy conocida y vamos a basarnos mucho en estos 2 versículos que leímos ya. Yo creo que a muchos de nosotros nos ha sucedido algo muy especial. ¿A quién de nosotros no nos ha cerrado la puerta en la nariz, como dicen por ahí? Veo que a muchos no. Bueno, les voy a recordar por ahí. No sé si cuando estábamos muchas veces en el colegio, llegábamos 1 minuto tarde y el portero casposito que había nos cerraba la puerta y no había poder humano que le hiciera abrir esa puerta. Por 1 minuto, por 1 segundo, el tipo yo creo que esperaba que uno viniera por ahí corriendo y ¡pum!, cerraba la puerta. Vengamos más acá. ¿Cuántos de ustedes no les ha tocado acudir a una EPS, a una cita médica, y si llegan 1 minuto tarde, no los atienden? Pero si llegan 20 minutos antes, el médico está ahí sentado tranquilo, hablando, tomando café, ¿y qué hace? Cierra la puerta para que no lo veamos, que no está haciendo nada. Pero la más trágica de todas y con la que más vivimos hoy en día, cuando tenemos que pegar una carrera terrible, se nos caen hasta los zapatos, botamos el celular, la maleta se nos vuelve una nada y llegamos en esa plataforma de Transmilenio y nos cierran la puerta en la nariz y el bus arranca. ¿La hemos vivido? Bueno, ahora sí van acordándose, ¿no? Esas situaciones en las que nos cierran las puertas
¿qué nos producen? Rabia, dolor, frustración. ¿Por qué no madrugué más? ¿Por qué no salí con más tiempo? Y en esos momentos es cuando nosotros buscamos la forma y queremos tener esos deseos inmejorables de ir a donde ese portero, a donde ese médico, a donde ese chofer de Transmilenio, a decirle, Dios te bendiga. Ahí es cuando sacamos el cristiano que llevamos dentro, ¿cierto? Corremos presurosos a hacerlo. Entonces, yo quiero que pensemos mucho hoy y que hablemos, como les dije, de una historia muy conocida y de estos dos versículos con los que iniciamos. Pero quisiera que analizáramos un poquito y como que nos pusiéramos en situación, porque leímos que nuestro Señor Jesucristo expiró su último aliento. Qué acto tan hermoso, porque bien sabemos por qué lo hizo. Por nosotros, por ti, mí, por todos. Pero en el versículo siguiente dice que se rasgó el velo del templo. Y nosotros siempre nos enfocamos mucho en la labor de la cruz, y eso está muy bien. Es la importancia. Pero tal vez nunca nos hemos puesto a pensar quiénes estaban en el templo, en ese lugar cuando el velo se rasgó. Silencio. ¿Quiénes estaban ahí? Pues fácil, los que no estaban en la cruz. Pero la mayoría de los que estaban allí eran esos fariseos y sacerdotes que enjuiciaron a Jesucristo falsamente y lo llevaron a la cruz. La mayoría estaban en ese momento programando ya la celebración de de la Pascua. Era una fiesta muy importante para todos ellos. Hacían un sacrificio de expiación por toda esa labor. Y ellos bien sabían que no podían atravesar ese velo porque solamente una persona y una vez al año lo podía hacer. A representarnos a nosotros para pedirle perdón a Dios por todas nuestras faltas. O sea que era un lugar muy, muy especial. Era un lugar al que nosotros no teníamos acceso y que pues también nos tapaba y nos separaba un poquito de Dios. Pero entonces, cuando ese velo se rasga, yo me imagino la cara de esos señores. ¿O ustedes no? ¡Qué susto! A correr se dijo. ¿Cómo así que de un momento a otro yo quedo expuesto tal como soy, con mis pecados, con mis defectos, frente a Dios? Dios mío, si acabo de cometer el peor asesinato del mundo, crucificando a un inocente, y que Dios se me presente así de frentecito, ¿qué sentirían ustedes? ¿Qué sentiríamos? Yo me ponía a pensar cuando estaba preparando la palabra, que Dios se me presentara en un momento así, de un momento a otro, sin avisarme. Hagamos la película un poquito. La tierra acaba de temblar. Todo está oscuro. El velo se abre y Dios frente a mí. ¿Yo qué le digo? ¿Qué hago? Si soy un pobre pecador que no tengo qué decirle en ese momento. Ahora, la pregunta sería, ¿qué tienes para decirle hoy a Dios si Él se te presentara? ¿Qué tienes para darle a Dios si ese velo se abre y te deja ver claramente todo lo que tú
tienes no tan bueno y que para Dios es un anhelo poder que te acerques y Él poder abrir sus brazos y decirte nuevamente, te perdono. Pero ¿qué le diríamos? Es complicado. Entonces, todos estos hombres estaban ahí preparaditos, haciendo su festejo. Y si ustedes miran, esa situación fue muy similar a cuando don Papá Adán y doña Mamá Eva cometieron ese error. Cuando ellos pecaron, ¿qué sintieron? Vergüenza. ¿Se sintieron qué? Desnudos. ¿Y quién tuvo que sacrificar algo para poderlos cubrir? Dios. Dios sacrificó un animal para poderle sacar las pieles y cubrirlos. En este momento tuvo que sacrificar a su hijo, hacerse hombre para morir por nosotros y poder abrir y cubrir esos pecados nuestros. Tenemos que pensarlo muy bien, porque nosotros a veces tomamos nuestra vida un poco suave, un poco relajadita, un poco pensando que todavía no nos va a llegar ese momento. Eso todavía estamos muy jovencitos. Eso, tiempo es lo que me queda para arrepentirme de todo lo que voy a hacer todavía. Y ahí está el problema. Entonces, yo quiero que retrocedamos en el tiempo. Nos vamos a ir 2500 añitos atrás, 2300, 2500 años atrás. Y los invito a que vayamos al libro de Génesis. Ese es fácil de encontrar, ¿cierto? Al libro de Génesis, en el capítulo 6. Por eso les decía que era una historia muy conocida. Es la historia del diluvio. Y quiero que veamos algunos aspectos que nos van a ayudar mucho a entender esa obra que hizo Jesucristo al rasgar el velo. Veamos por qué. Está un señor, hijo de un señor Lamec, que se llama Noé. Yo me lo imagino sentado en la terraza de su casa, tomándose un tintico, bien chévere, así como estamos nosotros muchas veces. Y que no esperamos que de un momento a otro se nos aparezca Dios a hablar con nosotros. Porque la palabra lo dice, que Dios se le presentó a Noé y le dijo, ¿sabe qué, Noé? Estoy cansado con todo esto. Yo voy a acabar con todo ya mismo. Me arrepiento de haber hecho lo que hice. Qué triste que Dios tenga que decir eso, ¿cierto? Pero miren ustedes que Noé lo recibe y, bueno, yo me imagino también el sustico. Algo muy similar a lo de los sacerdotes allá en el templo. Y le dice el Señor, bueno, vamos a hacer una cosa. Usted a la edad de sus tiernos 500 añitos tiene 3 hijos, Sem, Can y Jafet. Vamos bien, ¿cierto? Yo por eso no los pongo a leer toda la historia porque ustedes se la saben sobrados. Y le dice, hágame un favor, voy a acabar con todo y póngase a hacer un arca. Póngase a hacer un barco. ¿Qué le va a contestar el Señor Noé? Oiga, Diosito, pero tú sabes que yo soy agricultor y cuido ganado. El carpintero es el de la esquina. Dígale a él. ¿No será que nosotros en nuestra vida diaria, en nuestra actitud, siempre tenemos ese problema? De que cuando Dios nos pide que hagamos algo, sin importar qué sea, de inmediato nosotros le ponemos el pero. Es que yo no sé construir un barco, yo no sé qué hacer. Pss, tienes al maestro, al mejor ahí al frente, confía en él.
Él cuando te pone a hacer algo, te va a respaldar. Nunca te va a dejar solo. Siempre y cuando ¿qué? Tú estés con Él y hagas caso a lo que Él te pide. ¿Listo? Entonces, típico en el ser humano, llevándole la contraria a Dios, queriéndole enseñar a Dios cómo hacer las cosas, que es lo más triste. Ahora, como con Dios no hay pero que valga, porque cuando Él dice algo, se hace. En la creación lo vemos. Y dijo Dios, hágase tal, y se hizo. Y dijo Dios, hágase tal, se hizo. Dios dice y se hace. Entonces, cuando le dice a Noé esto, Dios también le hace una oferta muy tentadora. Vamos al versículo 18 del capítulo 6 de Génesis. Versículo 18. Después de darle la orden de que construya el arca, le dice, mas estableceré mi pacto contigo y entrarás en el arca, ¿quién? Tú, tus hijos, tu mujer y las mujeres de tus hijos contigo. ¿Eso no motiva? Claro que motiva. A Noé lo motiva porque primero estaba en un estado de, oiga, ¿yo qué hago? Pero cuando le dice, oiga, Dios va a acabar con todo, pero está invitando a que yo suba a esa arca, a mi esposa, a mis hijos y a sus esposas, pues manos a la obra. Esto no es para pensarlo, esto es para actuar, esto es para hacerlo ya. Y pues don Noé, muy juiciosito, empezó su labor. Pero miren ustedes que hay algo muy particular en esta situación de Noé. Y yo creo que la hemos vivido muchos nosotros. Cuando Noé decide ponerse a fabricar un arca en un sitio donde nunca llueve, donde el río más cercano queda bien lejitos, donde no hay un mar, ¿qué piensan los vecinos de Noé? El loco. Pero este está. Y muchas veces cuando ustedes vienen para la iglesia, sus vecinos no dirán lo mismo. Está loco yendo allá. A que le laven el cerebro, a que le enseñen religión ahí a la lata. Ese señor Noé era esa cosa rara en medio de todo ese caos que se estaba viviendo. Porque si Dios decide acabar con todo, es porque eso estaba, perdónenme la expresión, vuelto nada. Vuelto nada. O sea que él era el raro. Este ejercicio lo hice en el primer culto y lo voy a hacer con ustedes. Miren esta hoja. ¿Qué ven en esa hoja? ¿Un qué? ¿De qué color? ¿Y no ven el resto? La hoja blanca. Vemos lo raro, pero no vemos la plenitud de lo que hay a nuestro alrededor. Siempre vemos cómo señalar y decir, esto no, este es el malo. Y así le decían a Noé, usted es el loco. Usted está grave, hombre. Entonces, ahora veamos algo muy especial. En el capítulo 7, versículos 13 al 16, vamos a leer algo muy especial. Dice así: en este mismo día entraron Noé, Sem, Can y Jafet, hijos de Noé, la mujer de Noé y las 3 mujeres de sus hijos con él en el arca. Ellos y todos los animales silvestres según sus especies y todos los animales domesticados según sus especies. Todo reptil que se arrastra sobre la tierra según su especie, toda ave según su especie y todo pájaro de toda especie.
Vinieron pues con Noé al arca de dos en dos, de toda carne en que había espíritu de vida. Y los que vinieron, macho y hembra, de toda carne vinieron, como le había mandado Dios. Y Jehová cerró la puerta. Habían pasado más o menos 100 años desde que el Señor le dijo que iba a acabar con todo. Imagínense ese plazo de gracia que le dio Dios a la humanidad. 100 años para arrepentirse y no lo hicieron. 100 años recibiendo instrucciones por intermedio de Noé para cambiar y no lo hicieron. Entonces aquí el señor Noé ya tenía 600 años de vida. Y ahí lo dice la palabra, los invito a que lean el capítulo 5, 6 y 7 y el 8, una partecita también. Ahora, Noé hizo dos cosas muy importantes aquí. Y ahí viene una pregunta bien. ¿Cómo hizo Noé para recoger 2 de cada uno? 2 animales de cada uno. Yo no sé si en esa época había pulgas y piojos, pero ¿se lo imagina buscándolas? Un león es más fácil. Uno se lo encuentra. Asusta, pero se lo encuentra. Pero ir a buscar una pulga macho y hembra y un piojo macho y hembra. Entonces es aquí cuando uno empieza a decir, oiga, pero es que no. Dios fue el que hizo esa labor. Miren ustedes que aquí lo dice muy claro. Vinieron pues, en el versículo 15, vinieron pues con Noé al arca. No que Noé los trajo, sino que vinieron al arca de dos en dos toda carne en que había espíritu de vida. ¿Quién los trajo? Dios. ¿Qué era el trabajo que tenía que hacer Noé? El arca. Y todos, tal vez muy seguramente, nos pondríamos a pensar en esos detalles. Oiga, ¿yo cómo voy a hacer para subir? Y empezamos a complicarnos la vida con los detalles que nosotros no podemos solucionar, pero que Dios sí. Y descuidamos lo que nosotros sí podemos hacer y que Dios nos ordenó. Complicado el asunto. ¿Qué seres humanos tan complicados que somos? No tener la conciencia de que Dios, cuando manda, sabe por qué lo hace. Y Él va a estar siempre apoyándonos en todo. Entonces, hay 3 cosas muy importantes que se ven en esta historia. La primera, Noé, mientras construía el arca, también predicaba. 100 años. Llamando a los pecadores al arrepentimiento, dándoles la oportunidad e invitarlos al barquito que él estaba construyendo. 100 años. Yo digo, como hartico, como demasiado, diría yo. Mucha paciencia la de Dios, definitivamente. El segundo aspecto, Noé obedeció a Dios y construyó el arca. Buscó ¿qué? Un lugar seguro para todos los que querían arrepentirse. No solamente la construye, sino que tiene muy claro el objetivo de esa arca, que sea un lugar de salvación. Más adelante vamos a ver otras cositas ahí. Y tercero, algo muy hermoso. Este señor Noé llevó consigo a su familia. Les enseñó a sus hijos el amor por la obra. Les dijo, venga, toditos todos, vamos a hacer esto. No es que yo solo me voy a quedar.
Desde niños, yo me imagino que Sem, Can y Jafet empezaron a recibir de su padre la instrucción de que la obra se debe amar, se debe querer, se debe vivir. ¿Han escuchado alguna vez eso de que la obra del Señor? ¿Que Casa de Paz es la obra del Señor? ¿Cuánto estamos nosotros trabajando por esa obra? ¿Y cuánto estamos haciendo con nuestra familia, con nuestros hijos, con nuestros seres queridos para llevarlos a ese lugar y que le cojan, perdónenme, que le cojan amor a la obra? Es así. ¿Cómo anda nuestra obediencia? Yo les pregunto a ustedes, más o menos cuántos años, no me van a contestar, allá, ¿cuántos años piensan vivir? No sean exagerados. Bueno, supongamos que sí, pero cierto que no van a tener 120 años de tiempo para predicar la palabra. Entonces, ¿qué esperamos? Este es el momento. Y predicar la palabra del Señor no es pararse aquí en un púlpito a compartirla como lo estoy haciendo yo en este momento. Es en nuestras casas, es en nuestro trabajo, en nuestros estudios, en donde están violentando hoy en día y diciendo están prohibidas las Biblias. Ahí es donde podemos entrar, es con la palabra, no importa. Y si nos sacan, nos sacarán. Pero estamos cumpliendo con la labor porque no tenemos 120 años para cumplir con esa tarea. Tampoco, ¿cómo está nuestra obediencia con Dios? Si Dios te dijo, oiga, váyase a Ciudad Bolívar, a la última parte de arriba, a predicar hoy, ¿le haces caso? Empezamos como Moisés. Ay, Señor, es que nosotros no sabemos hablar muy bien. Es que yo no he hecho curso de teología. Es que yo no sé qué, es que yo no sé qué. ¿Cómo está nuestra obediencia? Igual a la de Noé. Y Dios, a través de la historia y a través de cada capítulo de la Biblia, está abriendo una puerta, invitándote a que subas tú y suban tus seres queridos y subas, ojalá si quieres, a todo el mundo. Pero ¿dónde tienes que empezar esta labor? En tu hogar, en tu casa. ¿O querrás esperar a que el pastor haga las 3 cosas por ti? El pastor que ore, el pastor que predique, para eso se le paga. El pastor que haga el arca, que se invente el lugar seguro para nosotros. No, mis hermanos, esto es una labor de cada uno y de empezarla desde lo más profundo de nuestro ser, que son nuestros seres queridos, nuestro hogar. Es hora de empezar. Retomemos la historia nuevamente. Yo me emociono y me salgo un poquito. Versículo 16, nuevamente leámoslo porque aquí hay algo muy, muy importante. Del capítulo 7. Dice, y los que vinieron, macho y hembra de toda carne, vinieron como le había mandado Dios. ¿Y qué pasó ahí? ¿Y quién? Bueno, pero si en el anuncio decía que la prédica se llamaba Cuando Dios abre puertas, y ahora le voy a hablar de que Dios está cerrando la puerta. Ese Guillermo sí se contradice, ¿no? ¿Qué es lo que pasa aquí? Dios en este momento cierra una puerta para no permitir que el mundo te siga atacando, que a sus elegidos, a los que decidieron aceptar esa invitación, no los vaya a vulnerar nuevamente el mundo.
Eso es lo que tenemos que hacer. Cuando Dios le dice a Noé que tiene que construir el arca con madera de gofer y calafatearla por dentro y por fuera, eso quiere decir inmunizarla, protegerla, que nada penetre ahí. Esa es la labor que tenemos que hacer. Y que cuando Dios cierra una puerta es por algo. Cuando Dios no te permite ir a algún trabajo es porque tiene algo mucho mejor para ti o porque no te conviene. Pero qué bendición cuando es Dios el que abre una puerta, así como el velo. Ya vamos a ir a verlo. Entonces, si miramos nosotros los versículos 21 y 22 de este mismo capítulo 7, vamos a mirar algo muy particular. 21 y 22. Dice, y murió toda carne que se mueve sobre la tierra, así de aves como de ganado y de bestias, y de todo reptil que se arrastra sobre la tierra y todo hombre. Es decir, murieron toditos. Versículo 22. Todo lo que tenía aliento. Miren ustedes que primero habla de los animales, los que murieron. Y ahorita dice, todo lo que tenía aliento de espíritu de vida en sus narices. ¿Ustedes se acuerdan la creación del hombre? ¿Qué le infundió Dios al hombre? ¿Su aliento de qué? ¿Por dónde? O sea que aquí está diciendo que conforme Él da vida, también la quita. Y también Él es un Dios justo y Él no te la va a quitar a ti porque sí. Miren ustedes cómo estaba la situación en esta época. Y lo triste, saber que se volvió a repetir y que la estamos viviendo todavía. Entonces, cuando vemos quiénes murieron, que él relata primero de los animales y después describe al hombre en la forma en que lo creó. Es hermoso. La Biblia nos llena a nosotros de unas sorpresas tan bonitas que nos invitan a pensar mucho en lo que Dios no ha hecho, sino en lo que tiene preparado para nosotros. En eso es que debemos enfocarnos. Por eso Él cierra la puerta detrás de nosotros. Por eso Él le dice a la mujer de Lot, no mire para atrás. Él no quiere que miremos hacia atrás, Él quiere que veamos lo que Él nos está ofreciendo. Es allá, adelante, con Él. Yo creo que nosotros sufrimos a veces de una miopía terrible que no nos damos cuenta de todo lo que tenemos. Dentro de los muchos tipos de Cristo, y hago un paréntesis acá, cuando uno habla de tipo de Cristo, es una situación o un personaje que se asemeja a la obra que iba a hacer Cristo más adelante. Y el arca de Dios es uno de esos tipos de Cristo. El arca de Dios juega un papel muy, muy importante en nuestras vidas. ¿Por qué? ¿Por qué el arca se puede parecer a Jesús? Porque es el sitio seguro donde vamos a encontrar refugio en el momento del juicio. Todos vamos a estar en el juicio. Todos. Nadie se salva. Y esa segunda venida de Jesucristo, lo vimos con el Padre Lino también hace unos días, es importante que tengamos muy claro que cuando Cristo venga a juzgarnos, nosotros podamos estar ¿en dónde? En ese lugar
donde Él quiso colocarnos para salvarnos, en ese refugio donde podemos estar. Yo creo que más perfección no hay. Dios también pensó en Él, pero cuando piensa en Él, piensa en el hombre. Y miren ustedes algo, en el mismo capítulo 7, pero en el versículo 2, encontramos otra sorpresa hermosa. 7:2 dice: de todo animal limpio tomarás 7 parejas. Pilas a ver, ¿qué pasó aquí? ¿No eran de a 2? Y entonces la Biblia se contradice. ¿Qué hacemos? ¿A quién le creemos? ¿Al versículo que decía donde de a 2 o a este que dice de a 7? Hay una gran diferencia. En este versículo 2 dice: todo animal que limpio, macho y hembra, más de los animales que no son limpios, una pareja. ¿Ven la claridad? ¿Por qué digo que Dios pensaba en Él y a la vez en nosotros? Porque Él quiere que, como lo vimos hace 8 días, sin sacrificio no hay adoración, ¿cierto, Paulino? ¿Ese era el título? Había que darle gracias a Dios por esa obra, y Él pensó en no dejar a Noé sin herramientas para que lo pudiera adorar. Él nos está dando herramientas hoy en día para que lo adoremos. ¿Qué mejor forma de adorarlo que con nuestras vidas? ¿Qué mejor forma de adorarlo que guiando a otros a que lo conozcan? Entonces, capítulo 8, ahí me salto unos cuantos versículos, pero vuelvo y repito, ustedes se saben la historia muy bien. La pregunta que viene ahora es: ¿qué hizo Noé cuando llegó a tierra firme y puso el primer pie? ¿Qué hizo? Poner el otro, porque si no se cae. No, ahí dice muy claro, versículo 20 del capítulo 8. Dice: y edificó Noé un altar a Jehová, y tomó de todo animal limpio y de toda ave limpia, y ofreció ¿qué? Holocausto en el altar. Increíble. Lo primero que debemos hacer en todo momento, y sobre todo en los momentos de bendición, ¿qué es? Adorar a Dios, darle gracias. Pero cuando nos pasa algo bueno, muy poquitos somos los que le adoramos y agradecemos. Somos muy poquitos. Pero cuando estamos en la mala, vamos para la iglesia a pedirle a Dios, porque allá sí me oye, en mi casa no. Voy a llevarle unos pesitos para chantajearlo. No, Dios no es así, y nosotros tampoco debemos ser así. Yo creo que desafortunadamente el ser humano, aparte de esa ceguera, también sufre de una amnesia inmediata. ¿Sí la han escuchado, que hoy en día dicen que existe una amnesia a largo plazo y otra inmediata? A nosotros se nos olvida muy fácil y muy rápido lo que Dios hace en nuestras vidas. Y el mundo lo ha vivido después del diluvio. Faltó muy poquito y ya estaban haciendo una torre, ya estaban haciendo cantidades de cosas. Se les olvidó. ¿Ok? Yo quiero que volvamos en el tiempo, que retomemos nuevamente de donde arrancamos y corramos esos 2500 o 2300 años y lleguemos nuevamente al Nuevo Testamento. Ya vimos el arca desde la perspectiva del Antiguo Testamento.
Ahora quiero que la veamos desde la perspectiva del Nuevo Testamento. Hay muchas, pero quiero hacer énfasis en 3. Primero, vamos a Mateo 24, versículo 37 al 39. Mateo 24, 37, 39 para los que toman nota. Dice así: mas como en los días de Noé, así será la venida del Hijo del Hombre. Porque como en los días antes del diluvio, estaban ¿qué? Comiendo, bebiendo, casándose y dando en casamiento hasta el día en que Noé entró en el arca. Y no entendieron hasta que vino el diluvio y se los llevó a todos. Así será también la venida del Hijo del Hombre. Está mostrándonos muy claramente cuál va a ser la situación con la segunda llegada de nuestro Señor Jesucristo. La Biblia y en el Nuevo Testamento hacen mención a la historia de Noé, porque lo tipifican en esa forma. Ahora, segundo, Noé sirve como una ilustración inmensa de lo que es la fe. Veamos lo que dice Hebreos 11:7. Dice: por la fe Noé, cuando fue advertido por Dios acerca, ojo a esto, de cosas que aún no se veían, con temor preparó el arca en que su casa, ¿qué? Se salvase. ¿Cómo está tu fe? ¿Estás en verdad construyendo esa arca en donde tú y los de tu casa se puedan salvar? ¿O eres de lo que hasta no ver, no creer? Porque aquí dice: Noé cuando fue advertido por Dios acerca de cosas que aún no se veían, pero que sí están escritas aquí y que están advertidas claramente. ¿Qué tanto estamos poniéndole atención? ¿Y cómo está tu fe en este momento? Tercero, el diluvio es usado como una tipología de bautismo. Voy a meterme al rancho al pastor. Primera de Pedro 3:20, que son las prédicas que nos está compartiendo él, 3:20 y 21, dice: los que en otro tiempo desobedecieron cuando una vez esperaba la paciencia de Dios en los días de Noé, mientras se preparaba el arca en la cual pocas personas, es decir, 8 fueron salvas. ¿Por qué? Por agua. El bautismo es eso, mis hermanos. Ese hundir, ese mandar al fondo del abismo todo nuestro ayer, nuestros pecados, todo lo que nos ata a este mundo. Jesucristo es esa nueva arca. Jesucristo es quien abre ahora la oportunidad de que nosotros podamos salir presurosos hacia la ¿qué? Reconciliación con Dios. Nosotros estábamos alejaditos de Él. Teníamos que mandar abogado, un sacerdote para que nos representara. Pero en el momento sublime en que Jesucristo muere, ¿qué sucede? Nos abre la puerta para hablar cara a cara con Dios. ¿Recuerdan lo que les dije de que Dios le había hecho el encargo de hacer una ventana y una puerta en el arca? ¿Sí? Entonces uno dice: bueno, sí, pues como normal que le haga una ventana y una puerta. Yo les pregunto, ¿para qué sirven las ventanas? Para el chisme. No me digan que no. Ustedes oyen un ruido y lo mismo a la ventana. Ustedes no, todos, yo también. Uno oye un ruido y lo primero que hace es correr hacia la ventana a mirar qué pasó.
Pero la ventana también pues cumple con otras funciones, algo como de seguridad. Por eso fue que Noé mandaba la palomita por la ventanita a que fuera y mirara y viniera y le contaba cómo estaban las cosas allá afuera. Entonces uno por la ventana es que divisa el panorama. El arca de Dios está abierta, pero no sabemos cuál sea el mejor momento para que nosotros salgamos hacia el mundo a enfrentarnos y si estamos tan seguros de poderlo hacer bien. Por eso la importancia de la ventana, no para el chisme, no para saber qué sucede allá afuera. Y miren ustedes que la ventana siempre tiene que cortinas, velos, que cuando nosotros las abrimos, ahí sí podemos ver. ¿Quiénes las abrimos? Nosotros en este caso, porque estamos donde, en el interior de nuestro hogar, donde están las personas que amamos y que no queremos que salgan y vayan a ser golpeadas por el mundo. Ahora, ¿para qué sirve la puerta? Para entrar y salir, ¿cierto, hermanos? Lógico. No, una puerta da seguridad. Una puerta da tranquilidad. Entonces, después de que yo diviso por la ventana, ahí sí puedo abrir la puerta. O usted no es de los que le dice al niño, pregunte quién es. ¿Quién es? El señor que le viene a cobrar, dígale que no estoy. Esa es la función de la puerta también, mantenernos ahí dentro del arca, pero con la visión muy clara de que Dios está allá afuera y Él ya abrió el velo para que podamos verlo y Él también nos pueda ver a nosotros. Ahí está lo grave del asunto. Ahí está lo terrible. Porque conforme nosotros podemos estar en contacto con Él de tú a tú, Él también nos ve. Antes también, pero ahora, como le pasó a los fariseos y a los sacerdotes que estaban en el templo, nos sentimos ¿qué? Vulnerables, nos sentimos desnudos ante Él. Tenemos que tomar con mucha responsabilidad este regalo inmenso que nos dio Jesucristo al rasgar el velo de arriba abajo. Y hay que hacer énfasis en eso, de arriba abajo. No fue el hombre el que lo abrió, fue Dios desde arriba abriendo la puerta para que tú y yo podamos tener una comunicación y una comunión directa con Él. Ahora, la pregunta es, ¿qué tanto nosotros abrimos y cerramos esa puerta? ¿Y cómo será esa puerta? Yo quiero que vayamos al Evangelio de Juan, capítulo 10, versículo 9. Juan 10, 9. Dice, palabra de Jesucristo, yo soy la puerta. Ya, listo. Pero miren esas condiciones adicionales que le coloca ahí. El que por mí entrare será salvo y entrará y saldrá y hallará ¿qué? ¿No les suena por allá un salmo muy bonito? El Salmo 33, el Señor es mi pastor, nada me faltará, en pastos, ¿cierto? Es esa la función de la muerte de nuestro Señor Jesucristo en esa cruz. Abrir el espacio nuevamente para la comunión con Dios.
para que encontremos esos pastos en donde Él nos pueda pastorear y nos pueda amar y cuidar. Yo creo que si recordamos los versículos con que empezamos, mas Jesús dando una gran voz expiró, entonces el velo del templo se rasgó en dos de arriba abajo. Ahora sí lo podemos entender, lo podemos ver un poco más claro. No fue un acto de magia, no fue un acto de ahí de pura casualidad, fue algo que Dios hizo con toda la intención para bendecirte a ti y a mí. Quiero leerles un texto que encontré de autor anónimo, pero que me parece muy bonito. Dice: todas las cosas de Dios están ahora expuestas ante ti, como todas las cosas tuyas están expuestas ante Él. Habla con Dios cara a cara, confiesa tus pecados y ponte a cuentas con Él antes que venga la hora en que suene la trompeta y ya no haya otra oportunidad. La oportunidad es ahora. Recibe al Señor Jesús en tu corazón. Dile que quite el velo que no te deja ver las grandes maravillas de su inmenso poder. Los ciegos no son culpables de lo que no ven, pero sí los que ven, porque ellos pueden ver lo que otros no ven. Nuestros ojos pueden verlo, nuestro ser puede sentirlo. Debemos vivir con Él y para Él. Esta es la oportunidad. Este es el momento en el que debíamos hacernos esas 3 preguntas. ¿Qué tanto estamos predicando su palabra? ¿Qué tanto estamos sembrando en los nuestros ese amor por la obra de Dios? ¿Y qué tanto nos estamos esforzando por construir esa arca donde nosotros y los que amamos se puedan salvar? Dios abrió esa puerta, Él mismo la abrió. Por favor, no te quedes afuera. No te quedes como un simple espectador. Cierra tus ojos. Recapacitemos un poco en esta locura de historia del arca. Y digo locura porque a veces nosotros no comprendemos la cantidad de bendiciones que el Señor siempre tiene preparadas para nosotros. A veces nosotros no entendemos cuál es la calidad de vida que Él quiere darnos. Por eso, ahí con tus ojos cerrados, vamos a darle gracias por haber abierto esa puerta y por permitirnos estar en su presencia sin ninguna limitación. Pidamos también perdón por no ser tan valientes y esforzados de cumplir con todo lo que Él nos pide, que no es mucho. Por eso podemos decirte: Padre Santo, muchas gracias. Gracias por tu palabra, gracias por tus enseñanzas, gracias por todo el amor que despliegas hacia nosotros. Una y otra vez, nosotros parecemos costureros que queremos remendar ese velo y no permitir tener esa relación hermosa contigo. O quisiéramos tenerlo como una persiana que la abrimos cuando nos conviene y la cerramos cuando no. Si tú la abriste, Señor, ¿quiénes somos nosotros para tratar de cerrarla? ¿Quiénes somos nosotros, Señor, para enseñarte a ti qué debemos hacer? Padre, te damos muchas gracias
Gracias porque nos das la oportunidad de construir nuestra propia arca, de empezar por nuestra familia, que es el núcleo de la sociedad, y después ofrecerle una familia bendecida y protegida al mundo, para que el mundo también se pueda salvar. Es ilógico pretender, Señor, salvar al mundo si no empezamos por nuestro propio hogar. Es ilógico, Señor, querer salvar al mundo si maltratamos al niño, si maltratamos al joven, que son el futuro de la sociedad. Padre, permítenos que como Noé, llevemos a nuestros hijos y a nuestros seres queridos a ese encuentro contigo, a que valoren lo mucho que tú haces por nosotros y que amemos esta obra hermosa que tú nos das, la de poder compartir tu palabra, la de poder construir un arca y la de poder obedecerte, Señor. Te damos muchas gracias, Padre. Te pedimos que nos bendigas, que en nuestros momentos de debilidad, Señor, nos dejes abrir la ventana para ver qué tan seguro es todo lo que estamos planeando hacer. Y que cuando abramos la puerta, no se la estemos abriendo al mundo, sino a ti, Señor, para que formes parte de nuestro hogar, de nuestra familia, de nuestras vidas. Gracias, Señor bendito. Amén y amén. Si puedes darle un aplauso inmenso a Dios.